Muy agradecido de estar aquí. Me parece una oportunidad muy felizmente provocada que el CEO y el despacho hayan tenido la idea y se haya provocado la posibilidad de organizar unos paneles para reflexionar sobre algo que tanto nos interesa y tanto nos inquieta. ¿Qué voy a hacer yo? Pues lo que yo voy a hacer va a ser fundamentalmente dos cosas. Primero, hacer trampas. Y además de manera totalmente deliberada, porque en cuanto que a mí me pasó al del programa, digo, Alberto, tira, entrega la cuchara, porque aquí no tienes absolutamente nada que hacer. Y en segundo lugar, manifestar mi más absoluta incapacidad de añadir algo, y ya no quiero ni contarles, de mejorar lo que aquí se ha dicho y lo que se ha dicho en el panel anterior. Por tanto, lo hago propio, lo suscribo plenamente y patada a seguir. Y ahora vamos con la trampa o con el engaño, que es la de, yo soy una especie de Jano Bifronte, de jurista y de economista, y ahora voy a utilizar mi segunda cara, pero luego volveré a la primera. La segunda es la cara de economista, y además de economista, monetarista. Monetarista y austríaco, cosa que no siempre coincide, ¿no? Por tanto, en cierto modo, anti-keynesiano. Y además esto me permitirá, en muy poco tiempo, son por mi reloj menos 25, no quiero pasar más allá de menos cuarto, para, es decir, no pasar de los 10 minutos si puedo, voy a intentarlo, para alzar el tiro y establecer, hemos hablado de qué ha pasado aquí con los poderes del Estado, con ese vestigium trinitatis del que el propio Montesquieu hablaba, ¿no? O sea, yo pongo aquí, digo que son tres poderes porque esto es una especie como de nueva, de recidiva de la teología trinitaria, ¿no? Y entonces yo voy a hablar del no poder. Es decir, de las relaciones de los poderes reconocidos constitucionalmente como tales con alguien que no tiene tal condición. Y en este caso son los responsables de la política monetaria, en concreto el Banco Central Europeo. Y eso me permite alzar el tiro hacia un contexto inevitable que es el contexto de la Unión Europea y de la eurozona, que creo que es fundamental. Insisto que luego volveré a retomar el fundamento con el derecho público, con la teoría del Estado y con la teoría de la Constitución. En esa traducción impropia, porque es muy difícil de traducir, ¿no? Tal y como lo dice Otto Mayer, el derecho constitucional pasa, el derecho administrativo permanece. No es una buena traducción. Es decir, es que mientras nos preocupamos de modificar la Constitución o gastamos energías, saliva y confrontación en tener un marco constitucional nuevo, el derecho administrativo sigue funcionando exactamente igual que siempre, ¿no? Y ahora veremos que el derecho administrativo no sirve para esto. Y tendremos que volver a reconducirlo al derecho administrativo, que es la recuperación por instancias gubernativas claramente reconocibles de las potestades de política monetaria, que será una conclusión que me permito anticipar ahora, y por tanto volver a un escenario, a un mapa y una geografía de equilibrio de poderes y de gestión de la política monetaria anterior a la situación al reconocimiento de la independencia, de la posición de independencia por parte de los bancos centrales. Voy a intentar no utilizar demasiadas technicalities propias de la teoría monetaria que no se explican en las facultades de economía. Yo estudio económicas y a mí no me enseñaron otra cosa que no fuera keynesianismo puro y duro, con ciertas versiones y además las peores versiones del keynesianismo, y por tanto no es fácil estar familiarizado con esos conceptos tan técnicos de la política monetaria. Grosso modo, en una aproximación muy de brocha gorda, la política monetaria tiene que ver con la oferta de dinero, mientras que la política fiscal y económica tiene que ver con la demanda de dinero. Esto debería avergonzarme como economista en términos técnicos de decirlo, pero esencialmente es así, y estoy convencido de que es así. Está muy mal dicho, pero para entendernos, ¿no? Eso es lo único que permite darle a la política monetaria una sustantividad propia. Y además, lo decía muy bien Milton Friedman, mire usted, la función de la política monetaria es exclusivamente decirle a los del otro lado, decirle, mire usted, llueva o escampe, come rain, come shine. O sea, mire usted, es que la oferta de dinero yo la voy a mantener constante. Es que me estoy muriendo a chorro, es que me da igual, yo voy a seguir manteniendo constante la oferta de dinero. Al renunciar a eso, los principales bancos centrales, ya lo anticipó el Banco de Japón
la economía japonesa está en una estanzación que te mueres. Posteriormente ya el macho alfa, es decir, la Fed. Con la crisis de Lehman Brothers, en 2008, se produjo una inundación de liquidez por parte de un agente capaz, potencialmente, de manejar todo el dinero que quiera sin ninguna limitación, mediante la compra de activos en mercados financieros. ¿Para qué? Para salvar bancos y para salvar gobiernos. Es decir, para permitir que el gobierno de los Estados Unidos pudiera endeudarse ilimitadamente y poder colocar en mercados la deuda que emitía. Y en segundo lugar, para que empresas zombificadas, sin ninguna capacidad de reacción a nuevas estructuras productivas, pudieran seguir operando en los mercados. Y por eso les compró acciones. El Banco Central Europeo continuó con eso. ¿Y qué hizo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea? Le ha hecho a la política del Banco Central Europeo, le ha hecho la ola mexicana. En una línea de sentencias, la Pringle-Weiss-Gobelier le ha dicho: damas y caballeros, niñas y niños de todos los sexos aquí presentes o representados, hagan ustedes lo que les parezca, ustedes sabrán. Claro, ustedes sabrán y lo han hecho y lo seguirán haciendo. De forma tal que yo me encuentro con medidas con un alcance redistributivo inmediato, total, absoluto y faraónico, que ni siquiera tiene una resolución que yo pueda impugnar, pero no porque no lo impugno, si es que no existe, pero no existe porque lo acabamos de decidir el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo y sus decisiones son secretas. Y dentro de 2 años ya sabrá usted las minutas y entonces dentro de 2 años, cuando no tenga usted plazo, podrá usted recurrir si es que hay algún tribunal que le admite a trámite su demanda. Por tanto, nos hemos encontrado con un bicharraco, estamos con los principios de justicia tributaria, con que si el presupuesto, que qué va a pasar aquí, que con el equilibrio, que con el dinero que hacemos, que si venimos, que si vamos, y me encuentro aquí con un auténtico bicharraco que, en definitiva, está utilizando la política monetaria como una política puramente y estrictamente fiscal. Es el fiscal QE. O sea, las medidas acomodaticias de expansión cuantitativa del balance de los bancos centrales, destinadas a acompasar una política presupuestaria totalmente relajada. Que me digan a mí qué justificación tiene comprarle acciones a la Sociedad Municipal de Aguas de Aix-en-Provence, que me parece muy bien. Yo no quiero que la población de Aix-en-Provence no tenga acceso al agua potable, ni muchísimo menos, pero no sé en virtud de qué decisión el Banco Central Europeo puede invertir 40 millones de euros en entrar a la ampliación de capital de la Sociedad Municipal de Aguas de Aix-en-Provence, esté en Aix-en-Provence o esté en Villanueva del Trabuco, provincia de Málaga. Me da igual. Es que me da igual. Es decir, el sorteamiento, el bypass a los criterios de garantía tributaria y de funcionamiento presupuestario están totalmente garantizados con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Pero por si esto fuera poco, nos encontramos con algo que solo los perturbados o los frikis conocemos, que son los target balances, o la figura del target 2. Es decir, que en el balance del Banco Central Europeo no solamente me encuentro con basura financiera en excepcional abundancia, de forma tal que si yo le aplicara al Banco Central Europeo las mismas reglas sobre non-performing loans que el Banco Central Europeo le aplica a los bancos comerciales, el Banco Central Europeo estaría quebrado, o sea, incurso en causa de liquidación, con la transferencia de pérdida a los Estados miembros, claro, y el boquete que le hacen, porque tendrían que reducir a cero sus participaciones en el capital social del Banco Central Europeo. Pero no solo eso, es que el Banco Central Europeo en los saldos targets tiene las compensaciones que los bancos comerciales de cada estado de la eurozona tiene con su Banco Central, con el Banco de España. Y ese Banco de España tiene su cuenta, el Banco de España o el Banco de Italia o el Banco de Bélgica, tienen su cuenta en el Banco Central Europeo. Claro, ¿qué pasa? Que si yo me compro una cámara de fotos, yo español, a un comerciante irlandés y me la mandan por Amazon, lo hago todo por el conducto bancario contra mi tarjeta de crédito y contra mi cuenta corriente. Esas liquidaciones, esas compensaciones bancarias, no se netean, porque si se netearan,
los bancos comerciales quedarían quebrados y los bancos centrales con ellos. De esa manera tengo metida toda la basura de los déficits comerciales de los estados de la eurozona que no producen, entre ellos el nuestro. ¿Y qué sucede con todo esto? Pues con todo esto lo que sucede es exactamente lo mismo que describía John Maynard Keynes en su folleto, en su tracto, Las consecuencias económicas de la paz, libro del año 1919, en el que critica severísimamente las imposiciones de compensaciones establecidas para Alemania. Porque aquí quien paga es Alemania. El Banco de Alemania, el Deutsche Bank, tiene contra el Banco de España y el Banco de Italia una deuda que equivale en su totalidad al 40% de los PIBs de España e Italia juntos en 2020. Fácil es esperar una auténtica implosión de la eurozona. En el momento en el que le vengan mal dadas a Alemania y nos van a venir mal dadas a todos. Porque nos vamos a meter en una inflación de doble dígito en 1 año y medio. Porque toda esta masa monetaria afluirá a un incremento de la velocidad de circulación del dinero. La inflación es, en todo lugar y en todo caso, un fenómeno exclusivamente monetario. Lo decía Milton Friedman, pero aunque lo diga Milton Friedman, es verdad. Es simplemente que tengo mucho más dinero de lo que realmente se produce. Porque si tuviera una demanda monetaria igualada a la oferta, no habría inflación. Y precisamente por eso la inflación es un fenómeno exclusivamente monetario. Por tanto, ¿ante qué estamos? Pues aquí estamos ante un consenso implícito que funciona mediante un acompañamiento, si quieren ustedes mediante la mirada, en el que el Banco Central Europeo tolera una indisciplina presupuestaria y fiscal a los Estados miembros, especialmente a algunos que son los que no producen. Y en términos de contraincentivos, esto es verdaderamente demoledor. Pero vuelvo ahora me pongo del otro lado y vuelvo a mi cara A. La cara A de jurista. Una estructura, un consenso constitucional, necesita 2 factores fundamentales. Necesarios, aunque no suficientes por sí. Y los 2 empiezan a fallar. La equidad intrageneracional. O sea, cuando yo redistribuyo, tengo que redistribuir con arreglo a criterios de justicia tributaria, mayormente. Pero no solo intrageneracional, sino intergeneracional. Porque necesito que el consenso constitucional perdure. Y no puedo ir constantemente peloteando mi deuda e incrementándola a las generaciones sucesivas. Porque las generaciones sucesivas dirán, yo no me puedo identificar con aquello que pactaron mis padres y mis abuelos. Y en esas estamos. Estamos estrictamente en esas. Nuestros hijos, que vivirán mucho peor que nosotros, abominan del consenso constitucional que a nosotros nos parece el mayor logro que hemos conseguido en generaciones. Y eso lo hacemos como lo estamos haciendo, ¿no? Tal cual. Y esto tiene muy difícil solución. La única sería eliminar la independencia de los bancos centrales y recuperar la política monetaria en instancias políticas y gubernativas claramente reconocibles. Siento haber hecho este análisis tan demoledor, tenía que ser breve, pero he hablado con plena libertad, he expuesto mi opinión, y que tenga otra mejor, pues encantado en rectificar la mía. Muchas gracias.